Definición y clasificación de las dislipidemias. Dislipidemia indica una elevada concentración de lípidos en la sangre. Se van a clasificar en diferentes categorías según los lípidos que estén alterados. Los principales son hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Vamos a comenzar por hipertrigliceridemias. La primera es una hipertrigliceridemia primaria por deficiencia de actividad de la lipoproteína lipasa. Va a ser una lipemia generalmente grave, ya que los triglicéridos van a estar entre 2.000 y 25.000 miligramos sobre decilitro. Suele haber hepatomegalia y esplenomegalia. Se ha descrito infarto esplénico y suele ser una fuente de dolor abdominal. Puede ocurrir hiperesplenismo con anemia, granulocitopenia y trombocitopenia. Es común encontrar dolor epigástrico recurrente y pancreatitis manifestante. Los pacientes con estos trastornos no son obesos y tienen metabolismo normal de carbohidratos. Se han dado cuenta que los estrógenos aumentan la lipemia. Es por eso que durante el embarazo y la lactancia o cuando se administran estrógenos, el riesgo de pancreatitis aumenta. En los datos de laboratorio vamos a ver que el VLDL va a estar moderadamente aumentado. El LDL va a estar disminuido, al igual que el HDL. Lipemias endógenas y mixtas. Van a estar determinadas por mecanismos genéticos. Las características clínicas van a depender de su gravedad y van a incluir xantomas eruptivos, lipemia retinalis, dolor epigástrico recurrente y pancreatitis aguda. Se cree que está relacionado con síndrome metabólico e hiperuricemia. En los laboratorios clínicos, el HDL va a estar disminuido y la VLDL aumentada. Hiperlipidemia familiar combinada. Es un trastorno hereditario de carácter autosómico dominante. Es combinada ya que la VLDL y la LDL van a estar aumentadas. Los niños no van a presentar xantomas tendinosos ni cutáneos. Los niños afectados suelen tener hiperlipidemia. Si el niño es obeso, es probable que haya hipertrigliceridemia, mientras que un niño normal tal vez solo tenga incrementada la LDL. Disbeta-lipoproteinemia familiar. Tiene una constitución genética. La EPOE va a estar deficiente, por eso es que va a haber acumulación de la VLDL. La LDL va a estar disminuida. Los signos clínicos por lo general no son evidentes antes de los 20 años de edad. Son frecuentes los xantomas tuberosos o tuberoeruptivos, en especial en codos y rodillas. Los xantomas tuberoeruptivos son nódulos rosados o amarillentos de 3 a 8 milímetros, mientras que los xantomas tuberosos son nódulos rojizos o anaranjados brillantes de hasta 3 centímetros. Algunos pacientes tienen alteración de la tolerancia a la glucosa, por eso es que la obesidad es común. También la aterosclerosis de las arterias coronarias y periféricas ocurre con frecuencia. Ahora hablaremos de la hipertrigliceridemia secundaria. Esta va a estar asociada a varias entidades clínicas. Una de ellas es la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus tipo 2 vamos a ver que hay una lipemia grave, ya que va a haber una falta notable de insulina, y esto es atribuible a una disminución de la transcripción del gen LPL. En la diabetes mellitus tipo 1 va a haber movilización de la mayor parte de los triglicéridos, de modo que ya no va a haber sustrato suficiente para una cetogénesis importante. En la uremia vamos a notar una alteración en el catabolismo de las VLDLs, mientras que en la infección por VIH se van a utilizar múltiples fármacos con inhibidores de las proteasas virales. Esto nos va a dar un síndrome de lipodistrofia parcial y resistencia a la insulina. Exceso de corticosteroides. Las concentraciones de LDL van a estar aumentadas, ya que va a haber una mayor secreción de VLDL. Estrógenos exógenos. Va a aumentar la eficacia del catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Esto ya lo habíamos visto en hipertrigliceridemia primaria. Ingestión de alcohol. La enzima LCAT va a estar disminuida, ya que se va a producir en el hígado y puede haber una insuficiencia hepática por el alcohol. También se va a generar el síndrome de SIB, que es una lipemia inducida por el alcohol y se asocia con anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia. El alcohol se va a convertir en acetato, lo que va a ejercer un efecto que evita la oxidación de ácidos grasos. En el hígado graso no alcohólico va a pasar lo mismo de la enzima LCAT, ya que va a haber una insuficiencia hepática. En la nefrosis, la síntesis de albúmina y secreción de VLDL van a estar acopladas. Entonces, si hay una albúmina elevada, la VLDL va a estar elevada. El hipopituitarismo va a estar relacionado con hipotiroidismo. En el hipotiroidismo va a haber una disminución de la conversión de colesterol en ácidos biliares y por ende en la regulación descendente de los receptores de LDL. En la acromegalia va a haber una deficiencia de la hormona de crecimiento. Se va a asociar con el aumento de LDL y VLDL. Por último, de hipertrigliceridemia secundaria,
vamos a ver que hay trastorno de complejos de inmunoglobulina lipoproteína, que esto nos va a llevar a una inhibición de la lipoproteína lipasa. Por eso es que en algunas enfermedades como el lupus eritematoso vamos a ver que hay hipertrigliceridemia. Ahora hablaremos de hipercolesterolemias primarias. La primera es hipercolesterolemia familiar, que va a ser una enfermedad autosómica dominante. Va a haber un incremento selectivo del LDL desde el nacimiento que tiende a aumentar durante la niñez y adolescencia, de modo que el colesterol en el adulto va a ser de 260 a 400 miligramos sobre decilitro. Los datos clínicos frecuentes van a ser jantomas tendinosos, jantelasmas y aterosclerosis prematura. Hiperlipoproteinemia por LPA. La LPA forma normalmente una fracción muy pequeña de las lipoproteínas circulantes. Contiene ApoB100. Se ha demostrado en las placas ateroscleróticas y varios estudios grandes lo implican como un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria. ApoB100 defectuosa familiar. La ApoB100 tiene la capacidad de unirse a las LDLs, lo que va a disminuir su producción. Los pacientes pueden tener jantomas en los tendones y están en mayor riesgo de enfermedad coronaria. Deficiencia de colesterol 7-alfa-hidroxilasa. Esta deficiencia nos va a dar lugar a catabolismo disminuido de colesterol hacia ácidos biliares y acumulación de colesterol en hepatocito. Los pacientes homocigotos tienen enfermedad coronaria temprana y notoria resistencia a los inhibidores de reductasa como fármacos únicos. También pueden presentar enfermedad prematura por cálculos biliares de colesterol. Ahora veremos hipercolesterolemia secundaria, que está relacionada a varias entidades clínicas. La primera es hipotiroidismo, en donde se va a ver una reducción de la excreción de colesterol y ácidos biliares. Después está la nefrosis, que va a tener la misma fisiopatología. Después tenemos los trastornos de inmunoglobulina, que se va a ver por una gamapatía monoclonal, en donde una lipoproteína gamma, que es un complejo estable de inmunoglobulina, no se va a unir a su lipoproteína. Por último, vamos a tener a la anorexia nerviosa y a la colestasis. Esos pacientes pueden llegar a concentraciones de colesterol mayores de 400 a 600 miligramos sobre decilitro. En la colestasis vamos a tener una obstrucción extrahepática o intrahepática del flujo biliar. Esto nos va a hacer que nuestro colesterol aumente. Dentro de las dislipidemias vamos a encontrar las hipolipidemias, que van a ser una deficiencia de lípidos plasmáticos. Vamos a empezar describiendo las hipolipidemias primarias debido a deficiencia de lipoproteínas de alta densidad. La número 1 es la enfermedad de Tanger, donde las concentraciones del colesterol de los pacientes van a llegar a 120 miligramos sobre decilitros. Es una enfermedad autosómica recesiva. Los datos clínicos importantes son que las amígdalas van a ser de tamaño muy grande, de color anaranjado y llenas de lípidos. Va a haber una neuropatía periférica episódica y recurrente. La evolución de la enfermedad es benigna en etapas tempranas. Va a haber un pigmento carotenoide de las mucosas de la faringe y el recto. También puede haber esplenomegalia. La número 2 va a ser una hipoalfa-lipoproteinemia familiar, donde el colesterol HDL se va a ver disminuido, y esto nos va a dar un factor de riesgo de aterosclerosis y enfermedad coronaria prematura. El número 3 es una deficiencia de lecitina colesterol acetiltransferasa. Es una enfermedad autosómica recesiva. Dentro de los signos clínicos más importantes encontramos la opacidad de córnea, la proteinuria y la anemia normocrómica. Continuando con hipolipidemias primarias, ahora vamos a ver por deficiencia de lipoproteína que contienen ApoB. La 1 es la abetalipoproteinemia recesiva. En esta no se van a encontrar kilomicrones ni VLDL o LDL en plasma. El colesterol total es inferior a 90 miligramos sobre decilitro. Los datos clínicos importantes es que incluyen escasez de tejido adiposo asociada a mala absorción de ácidos grasos. Hay degeneración progresiva del sistema nervioso central, incluso degeneración cerebelosa y enfermedad del tracto espinal posterior y lateral. Puede haber degeneración retiniana. La número 2 es la hipobetalipopproteinemia familiar. No va a tener datos clínicos relevantes, sin embargo puede haber signos y síntomas de deficiencia de tocoferol. La número 3 es la enfermedad por retención de kilomicrones. Este trastorno se presenta más en neonatos y se debe a la incapacidad selectiva de las células del epitelio intestinal para secretar kilomicrones. Los individuos van a presentar esteatorrea y van a presentar niveles de LDL y VLDL muy bajos. Ahora veremos la hipolipidemia secundaria. Esta va a ser caracterizada por enfermedades que producen caquexia crónica, como el cáncer avanzado, una insuficiencia hepática, macroglobulinemias, leucemias y linfomas. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la hipercolesterolemia, vamos a encontrar la diabetes mellitus descontrolada, los diuréticos, retinoides, colestasis, alimentación alta en grasa, síndrome de resistencia a la insulina, las ciclosporinas,
los esteroides, el síndrome nefrótico y anorexia nerviosa. Los diagnósticos diferenciales de la hipertrigliceridemia está la diabetes mellitus 2 descontrolada, la cetoacidosis diabética, obesidad, alcoholismo, síndrome de resistencia a la insulina, los diuréticos, esteroides, los beta bloqueadores, los inhibidores de proteasas, estrógenos y la insuficiencia renal. Y por último tenemos el diagnóstico diferencial de hipoalfa-lipoproteinemia. De entre ellos está tabaquismo, obesidad, síndrome de resistencia a la insulina, los diuréticos, beta bloqueadores, el estrés, los esteroides, las infecciones, la desnutrición y la hepatopatía. Por último, voy a mencionar las complicaciones más importantes que pueden tener las dislipidemias. Se puede producir una enfermedad coronaria, una aterosclerosis, una pancreatitis aguda y crónica y una colecistitis.